Sí, estuvo entretenida el módulo esta semana. ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Sí, Ha sido intenso, me imagino, además, por este año como que todo se empieza a sí. hacer No, pero es más que intenso. el tema de esta semana para las mujeres era entretenido, daban ganas de no trabajar, porque era todo muy desmotivante, era como ya, o sea, No, pues mujer con hijos, ya quédate en tu casa mejor, porque era ya muy, las estadísticas eran las peores. no, pero hay que verlo como una oportunidad. En el fondo el desafío es cambiar eso. Sí, sí, es Y verdad, no era ahora, motivante. ojalá en este curso hubieran estado más varones también, porque también necesitamos cambiar la mentalidad de ambos, ¿no? De Claro. ambas partes. Así que, bueno, ya somos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Partamos porque hoy es la última sesión, entonces la idea es que también nos guardemos un ratito, aunque sea breve, para hacer un cierre y una conclusión. Yo tengo preparadas algunas ideas en la PPT, pero siempre el rato se hace súper rápido, como no hacemos pausa, estamos terminando tipo 7:30, entonces como intenso. Y además yo preparé una PPT, les quiero confesar que es eterna. ¿Por qué es eterna? No la vamos a revisar en detalle ahora, no se preocupen, pero preferí no sacar nada porque en el diseño desde el requerimiento con Subdere, este módulo era más breve, por eso tenía 2 unidades el que ustedes revisaron, pero hay harto material más que ver. Entonces, preferí dejar la última PPT muy larga, no obstante no la alcancemos a revisar completa, pero no importa que la tengan porque ahí hay harta información, así que para que sepan, esa es la explicación. Me imagino que ya contentas de poder estar terminando este proceso, además justo a tiempo, que se viene el periodo más intenso, así que es una buena época para cerrar este proceso formativo, que además están cerrando todas ustedes de manera exitosa. Eh, Tenemos hartas cosas que mejorar, por supuesto, para las siguientes versiones, para la primera experiencia de este diplomado con este énfasis, con este sello. No pudimos cambiar todo porque esto está estaba bien definido ya en términos términos de referencia, por decirlo de alguna manera. Pero a propósito de los feedback que hemos recibido de ustedes, ya hay cosas que estamos pensando para las próximas versiones, por supuesto. Pero de todas maneras esperamos que haya sido un proceso que aporte, que le haya puesto, no sé si, yo creo que al final la idea de estos espacios es poner más dudas, de ver temas que a lo mejor uno no se había preguntado y encontrar sus propias reflexiones y desde allí plantearse otros desafíos. Así que vamos a partir con el tema que nos convoca en particular. Les insisto, yo hay algunas cosas que se las voy a mostrar para que ustedes vean en la T, pero no las vamos a revisar todas porque es bien larga. Interrúmpanme todo lo que quieran porque además, últimos días, nadie se enoja, está todo permitido. Así que pausar, si es que algo de lo que vimos en los contenidos sincrónicos del módulo también les generó ruido, o ¿qué cosas les dejé puestas en la que las quiero, ¿cierto? Sí, ya. Que les quiero comentar. En la primera parte, yo diría que hoy día hay como 3 partes de esta clase o de esta conversación que vamos a tener que me interesa revisar. La primera es mostrarle algunos instructivos y normas que operan actualmente en la Administración Central del Estado o que se han venido desarrollando, para darnos cuenta que en realidad se han intentado hacer cosas. ¿Cuál es el impacto que ellas tienen? Eso es relativo. Es un poco lo que pasa con la norma chilena 3262. ¿Cuántos de ustedes conocían que existía esa norma, por ejemplo? La norma chilena del sello igual a concilio. No la conocía, profesor. ¿No? No. Yo creo que a muchos nos sorprende esa norma. En realidad, a diferencia de la norma ISO, de las normas OSAS incluso, es una norma bastante poco conocida, ¿sí? Eh, Sin embargo, la intención es buena, pero algo pasa que finalmente no termina por instalarse. Entonces vamos a revisar, yo les voy a mostrar algunas normas instructivas, no voy a profundizar en los contenidos, no obstante aquí está puesto el detalle completito, pero para que ustedes lo sepan. Después vamos a mirar un poco cuál es el rol de la gestión de personas en la transversalización de la perspectiva de género. Entendiendo además que hoy día, en el marco de este diplomado, hemos limitado la perspectiva de género a un poco la masculinidad y la feminidad, a lo masculino y lo femenino. No hemos siquiera todavía abierto el tema más allá respecto de todas las otras identidades de género y expresiones de género que podríamos abordar y que también son un desafío para nuestras organizaciones.
¿sí? Pero todavía estamos en pañales en lo primero, entonces frente a esos otros todavía estamos menos preparados. Pero vamos a mirar un poquito cuál es ese rol y pretendo alcanzar a mostrarle algunos ejemplos concretos de prácticas que se están implementando en algunas instituciones, tanto públicas como privadas, que nos pueden ayudar a tratar de cómo operacionalizar esto del rol de la gestión de personas en la transversalización de género. Cuando uno habla de eso, aparece un tema como súper grande, es decir, ¿cómo logramos hacer que la perspectiva de género se instale de verdad en las instituciones? Si ni siquiera una norma, como la norma chilena 3262 la ha logrado, bueno, a veces hay que pensar un poco más en lo concreto y en lo inmediato y darnos cuenta que hay algunas cosas que parecen pequeñas y que sin embargo van ayudando a cambiar las culturas organizacionales. Entonces, hacia el final de la sesión, quiero mostrarle algunas de esas prácticas. Probablemente ustedes conocen otras, pero puede servir como una buena idea, como una buena referencia, mirarlas para ver qué es lo que de lo que está allí yo ya tengo en mi organización y qué es lo que no tengo, y a lo mejor sería relativamente fácil de replicar como para ir dando pasos, porque la idea es no quedarnos, como decía alguien ahí, creo que era Constanza, con la depresión de que las cifras demuestran que el empleo femenino todavía sufre de tremendas restricciones y tremenda inequidad, sino que más bien planteándonos desde, bueno, ¿cómo avanzamos? Porque o nos quedamos arriba del carro, o sea, o nos quedamos abajo del carro del cambio, o tratamos de ser protagonistas de ese proceso. Y ese es uno de los desafíos que hemos tratado de ir instalando en la lógica de la gestión de personas mucho más estratégica, ¿no? Y lo primero es comentarles, probablemente aquellos que trabajan o han trabajado en la administración pública conocen esto, la Administración Central del Estado existen distintos mecanismos de incentivo, incentivos que incluso están vinculados a remuneración, a retribuciones económicas, ¿sí? Y están puestos, salvo en algunos casos particulares en que todavía existe un incentivo al desempeño individual, en la mayoría de los casos están puestos en los niveles colectivos e institucionales. Uno de esos mecanismos de incentivo y de mejoramiento de la gestión es el PMG, o Programa de Mejoramiento de la Gestión, que lo que busca precisamente es impulsar a que las instituciones vayan dando saltos cualitativos en materia de gestión. Esa herramienta, que es del año 2001, ha tenido distintos cambios. Antiguamente, hasta por allá para el año 2010, previo a un informe del Banco Mundial, lo que habían eran distintos sistemas, ¿ya? Habían sistemas de recursos humanos, donde había un subsistema de gestión del desempeño y de capacitación, higiene y seguridad, habían otro subsistema, un subsistema completo de perspectiva de género, que es en qué consistía, en que se ponían ciertas metas o ciertas funciones a desarrollar, y en la medida que la institución la cumplía en un año, podía avanzar a la siguiente fase, a la siguiente etapa o al siguiente nivel, ¿sí? Y esa era la lógica del PMG. Y el cumplimiento acredita que las personas que trabajan en la institución en planta o contrata, es decir, son parte de la dotación, reciban un incremento económico que se paga trimestralmente, ¿ya? Eso después del 2010 cambió y finalmente digamos, la evaluación que hizo el Banco Mundial fue que había muchos de estos PMGs que se cumplían ya per se, porque eran procesos que estaban instalados. Por ejemplo, en capacitación, todos los servicios hacían plan anual de capacitación, hacían detección de necesidades de capacitación, etcétera, etcétera. Y por tanto, fueron egresando los servicios, los sistemas. Y el PMG empezó a transitar más bien hacia vincularse al giro del negocio, a vincularse a metas de gestión propiamente tal de cada institución. No obstante, se mantiene hasta el día de hoy indicadores transversales en materia de género. Una de las cosas que no se modificó precisamente porque en la medida que este tema hubiese desaparecido de los PMG, todavía más invisible sería la perspectiva de género. Por tanto, hoy día sigue siendo un indicador que los servicios públicos tienen que cumplir. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Bueno, ahí hay harta evaluación respecto, y mi impresión personal, es que muchas de las cosas que se ponen para cumplir con los indicadores transversales en materia de género no son necesariamente pensados de manera de impactar la cultura de la organización, sino más bien para cumplir. O sea, muchas de estas acciones son capacitaciones y entonces habitualmente hacia el último trimestre del año a uno lo convocan a una capacitación de género en la que lo único que importa es que uno firme la lista de asistencia, y eso finalmente genera harto poco impacto, ¿sí? Se cumple, nos ganamos el bono, pero en términos del cambio cultural no tiene demasiado impacto. ¿Qué otras cosas han ido surgiendo en la administración? Hay varios instructivos presidenciales que no están necesariamente vinculados de manera específica a género.
pero que dentro de los componentes tienen algunos elementos que sí se vinculan. Esto es bien importante porque en general todavía, aunque tengo la impresión de que a partir del año 2016, con la facultad que se le otorga al servicio civil de dictar normas, se empieza a relativizar, pero en teoría la gestión de personas en el Estado es descentralizada. Es decir, cada servicio público define sus políticas y prácticas de gestión de personas. Dicho aquello, dado que no existía un organismo que pudiese dictar normas en esta materia, el Ejecutivo lo resolvió dictando instructivos presidenciales. Es decir, una orden que tiene el carácter de la orden del jefe superior del Estado, que por lo tanto es imperativo cumplir para todos los servicios públicos. Sin embargo, ¿qué pasa con el incumplimiento? Que, claro, uno podría recurrir a la Contraloría para decir que en una determinada institución no se está cumpliendo esa instrucción que da el jefe o la jefa de Estado, y probablemente no pase mucho más que aquello, ¿sí? Entonces, son importantes porque son una señal del Estado, pero no necesariamente generan un incentivo ni un castigo en caso de cumplimiento o incumplimiento. El primero de los instructivos que está vinculado a temáticas de gestión de personas es lo que se llamó el código, se le conoce como Código de Buenas Prácticas Laborales, pero en realidad se llama Instructivo Presidencial sobre Código de Buenas Prácticas Laborales, que se dictó el año 2006, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Y claro, es un instructivo que busca instalar buenas prácticas sobre no discriminación. Tenía varios elementos que los servicios públicos debían cumplir. Yo me quiero detener en un par, ustedes después lo pueden profundizar, pero dentro de los elementos, por ejemplo, señalaba que las instituciones debían dictar un código de buenas prácticas laborales que incorporara algunos elementos que aquí están señalados. Yo les puse aquí hasta el itinerario y el cronograma que debían cumplir los servicios. Pero, por ejemplo, en materia de reclutamiento y selección, lo primero que decía que los servicios tenían que asegurar que las condiciones de acceso al empleo, incluidos los criterios de selección, no importen criterios de discriminación. Para que vean ustedes, estamos hablando del año 2006. Eso fue hace 17 años atrás. Parece harto tiempo, pero en realidad es a la vuelta de la esquina. Y ya era necesario decirle a los servicios públicos, a través de la instrucción de la Presidenta de la República, sus procesos de reclutamiento y selección no tienen que ser discriminatorios. O sea, eso yo creo que da cuenta del nivel en el que estábamos, ¿no? O sea, que te lo tuviera que decir la jefatura superior del Estado, significa que esas cosas entonces ocurrían. Y ahí tiene algunas bajadas de orden práctico. Por ejemplo, se señala que los procesos no pueden tener, los llamados concursos y los procesos de reclutamiento no pueden tener sesgos de ningún tipo, no pueden pedir test de embarazo, a ese nivel estamos hablando, para que vean ustedes las brechas que teníamos. Se empezó a hablar del currículum ciego, es decir, que en los currículum fueran solo los apellidos de la persona, o ni siquiera los apellidos, por nada del mundo foto, ojalá ni siquiera dónde había estudiado, pero sí el título. En definitiva, que en la mayor parte del proceso no pudiera haber ninguna discriminación por género, por ejemplo. Ahora, eso se puede asegurar hasta cierto punto, porque cuando uno pasa a la entrevista ya no puede ocultar esa información, pero la idea es que al menos en las etapas iniciales no hubiese posibilidad de generar sesgos en función, por ejemplo, del sexo. Y había un considerando en este instructivo que fue bien polémico, que es que decía que ojalá con los procesos de reclutamiento y selección, en caso de igualdad de puntajes, se eligiera a mujer. Y ahí saltaron miles de servicios públicos a decir eso está contra el estatuto administrativo y contra toda la norma, porque también es un ejercicio de discriminación. Entonces, a pesar de que estaba escrito así en la instrucción presidencial, hubo que reinterpretarlo y decir, en caso de igualdad de puntajes entre un postulante y una postulante, priorice nominar al género subrepresentado, ¿sí? O sea, lógicamente en la mayoría de los casos es mujeres, porque son las que tienen menor representación en los puestos de responsabilidad, como vieron en el módulo. Pero eso estaba puesto así para que ya no apareciera como una cuestión arbitraria que pudiese ser reclamada en Contraloría. Bueno, y así hay una serie de elementos que están vinculados con buenas prácticas y sobre todo con temas de no discriminación. Entonces este instructivo es una primera señal importante. En este momento no había ley, por ejemplo, de acoso laboral y acoso sexual. Y este instructivo presidencial tenía un acápite específico en términos de la prevención, y eso es bien importante porque no es solo sanción, pero también de sanción del acoso laboral y acoso sexual en el trabajo. Esto es anterior a la ley, por lo tanto fue un paso muy importante, pero generó
generó algunos problemas que después generan, que hacen ruido. Por ejemplo, sugería dentro de los procedimientos de abordaje de una acusación de acoso laboral o sexual, por ejemplo, que hubiese una mediación, que se designara a quién dentro de la institución iba a hacer una mediación. Eso es súper complejo porque si tú tienes una persona que ha sido víctima de acoso laboral o acoso sexual, es revictimizarla, someterla a un proceso de mediación con aquella persona que ha sido su agresor o agresora eventualmente, ¿no? Esto después la ley, se dictó una ley, bien, probablemente el instructivo fue una contribución en instalar el tema. Al año siguiente surgió una ley que define que, entre otras cosas, no puede existir mediación, porque estamos frente a un delito. El acoso laboral y el acoso sexual hoy es un delito y por tanto no corresponde ninguna mediación. Lo único que le corresponde a la autoridad es hacer la denuncia respectiva para que se conduzca por los procesos judiciales correspondientes. Entonces, ¿fue importante el instructivo? Sí, pero para que ustedes vean que incluso tampoco había tanta conciencia de los alcances que pudiese significar una recomendación que parecía del todo lógica, pero que a la luz de los hechos, posteriormente fue necesario modificar. Después, el año 2013, se dicta un instructivo presidencial sobre políticas de gestión de personas. Esto fue en el primer gobierno del presidente Piñera. Eh, Está puesto aquí el detalle, pero básicamente estimulaba que los servicios dictaran políticas de gestión de personas, que no todos tenían, y les ponía ciertas condiciones de calidad, es decir, qué cosas tenían que incluir la política. Aquí está puesto el detalle, pero no me voy a detener mucho porque este instructivo fue dictado en noviembre del año 2013, perdón, sí, del año 2013, y en marzo hubo cambio de administración. Por tanto, en realidad fue un instructivo que se dictó, pero que no alcanzó a ser implementado. ¿Por qué razón? Porque posteriormente vino el segundo instructivo de la presidenta Bachelet. Esto para que ustedes vean, esos eran los contenidos que tenía que tener la política. El otro instructivo, el segundo instructivo de la presidenta Bachelet, lo que hizo fue decir, no se deja sin efecto el instructivo dictado por el presidente Piñera, pero sí se modifica y se amplía su alcance. ¿Sí? Yo voy a avanzar hacia ese. Y este instructivo sí que tuvo aplicación. Hay informes de resultados y tiene muy buenos resultados en términos de numéricos de la mayoría de los servicios. El 98% de los servicios cumplió con dictar políticas de gestión y desarrollo de personas con todos los contenidos que pedía este instructivo, pero además implementó, y para eso presentaban indicadores de implementación y de uso de algunos de esos procedimientos. Es un instructivo que es bien interesante, porque tiene varias declaraciones que son bien potentes. Entre otras cosas, lo que dice es que el Estado no ha sido capaz de resolver todos los temas que se requieren para avanzar hacia la lógica de un trabajo decente. Sin embargo, este es un paso adelante, y es bien, bien importante que el Estado diga, reconocemos que no lo hemos hecho del todo bien, y que esto no va a resolver todo, pero es un paso adelante. Y segundo, estimula a los servicios públicos a pensar cómo disminuir la brecha de confianza entre la ciudadanía y los servidores públicos. Voy a saltarme un poquito porque lo que me interesa mostrarles, sobre todo en esto, es que vuelve a considerar los temas del Código de Buenas Prácticas número 1, en términos de condiciones de igualdad, de no discriminación, y fundamentalmente aquí define 3 ejes. Derechos laborales, en que lo de que le dice a los servicios públicos es, no basta con que usted garantice que la gente puede usar sus derechos, tiene que promover el uso de los derechos. Es decir, por ejemplo, en materia de derechos parentales, no basta con que usted diga si una persona quiere tomarse su prenatal, no va a tener problema. Usted lo que tiene que hacer es estimular que eso ocurra. El mínimo es el cumplimiento de la ley, pero usted tiene que hacer mucho más que el mínimo. Y esto tenía que ver, por ejemplo, con que en materia del permiso parental masculino se utilizaba muy, muy poco. O sea, a pesar de que existía en la ley, no se estaba utilizando. El segundo eje fue condiciones laborales, que ahí básicamente lo que intentaban era generar condiciones de dignidad, de eficiencia. Y tercero, ambientes laborales, que tiene que ver con el respeto mutuo entre hombres y mujeres, no discriminación, etc. Entonces empiezan a aparecer con un poco más de potencia temas vinculados a la equidad de género. Me lo voy a saltar porque, como les digo, no vamos a alcanzar a profundizarlo en detalle, pero aquí está completito el instructivo, los plazos y todo lo que los servicios públicos tenían que contratar. Esto tiene informes de implementación, como les digo, con bastante buenos resultados. Aquí, por ejemplo, hay todo un tema de garantías sobre respeto a la dignidad, acceso al empleo no discriminatorio, cumplimiento de derechos y normas en materia de responsabilidad familiar y parentales, ambiente de mutuo respeto entre hombre y mujer. Entonces, iba siendo bien insistente
en la importancia de tener dentro de las políticas de gestión de personas pensados estos temas. Y esto es bien importante porque cuando uno mira cualquier subsistema, cualquier forma gráfica de representar los subsistemas de gestión de personas, habitualmente estos temas no están presentes. Si ustedes volvemos a mirar atrás, cuando revisamos en la clase presencial de módulo 2, creo, H. Avenato, por ejemplo, no aparecen estos temas. No aparecen graficados, no aparecen como parte de ninguno de los componentes. Entonces, aquí creo que hubo un paso adelante de manera significativa. Posteriormente, después de ese instructivo, se le asigna al Servicio Civil el rol de dictar normas en materia de gestión y desarrollo de personas. A partir del año 2017 genera dos instructivos con normas. Y una de esas normas, en el título, la norma número 1, en su título séptimo de Ambiente laboral y calidad de vida, tiene varios elementos que vienen a consolidar las cosas que el instructivo presidencial estimulaba. Ahora ya no era solo un mandato del jefe superior, sino que es una norma. Y su incumplimiento sí puede ser perseguido con mayor responsabilidad en Contraloría General de la República. Es decir, un jefe de servicio que no cumpla con esta norma, perfectamente puede ser sancionado por la Contraloría. Y aquí está el detalle, yo les copié completito ese título porque tiene varios elementos que son importantes. Empieza a vincular ambientes laborales, calidad de vida laboral, también con temas vinculados a no discriminación, etcétera, etcétera. Yo se los dejé completito para que ustedes después lo puedan mirar, y consolida varias de las cosas que ya venían arrastrándose desde el instructivo presidencial Código de Buenas Prácticas Laborales. ¿Ya? Y finalmente, con esta rápida revisión de alguna normativa o de algún instructivo presidencial, el año 2018, en el segundo gobierno del presidente Piñera, este es un instructivo que todavía está vigente y que se generan informes anuales, se dicta el instructivo presidencial sobre igualdad de oportunidades y prevención y sanción del maltrato, acoso laboral y acoso sexual en los ministerios y servicios de la Administración del Estado. Aquí también está bien detallado, después ustedes lo pueden revisar, qué es lo que tienen que hacer cada uno de los servicios. Lo único que me parecía importante reforzar aquí es que la primera pregunta es, si ya existía una ley a esta altura sobre acoso laboral y acoso sexual, ¿por qué un nuevo instructivo que se refiere a la materia? Si se supone que eso debiera estar resuelto por ley. Y la respuesta es, bueno, porque la ley no garantiza que estas prácticas se instalen culturalmente, por un lado. Y segundo, tiene una virtud que a mí me parece bien potente, que es que incorpora también el maltrato laboral. O sea, ya no es solo acoso laboral y acoso sexual, sino que también el maltrato laboral. ¿Conocen la distinción entre el maltrato laboral y el acoso laboral, cierto? ¿No? ¿Sí? Bueno, me voy a saltar esto y finalmente para llegar a un poquito más a esta parte. No sé si hasta aquí hay preguntas. Yo, como les digo, todos los contenidos de cada uno de esos instructivos está presente ahí en la PPT, que se las voy a compartir a través de, seguramente Hans la va a subir a la plataforma. Así que cualquier información, o si alguna cosa les parece interesante, o si quieren tener el instructivo completo o alguno de los informes, bueno, me escriben después y yo se los comparto encantado. ¿Ya? ¿No hay duda hasta aquí? ¿Comentario? ¿Sí? Yo no sé lo que es la diferencia entre maltrato y acoso. Ya, súper. Mira, la forma más clara para mí de explicarlo es, si yo, por ejemplo, llegara aquí a la clase y tuviéramos todos presenciales, por ejemplo, o todos trabajáramos juntos y yo fuera el jefe, y llegara pateando la perra, tratando a todos mal, con malas palabras, ninguneándolos a todos, creyéndome superior, llamando la atención a grito pelado delante de todos, eso sería maltrato. ¿Sí? Acoso sería que yo lo hiciera con alguna de ustedes en particular y la empezara a hostigar porque lo que yo busco es que se agote para que se vaya. ¿Sí? O sea, el acoso es selectivo. Es como dice Jimena en el chat, es un hostigamiento personalizado. Eso es el acoso laboral. Y lo que busca, a partir de una relación de poder, es disminuirte de manera tal de que tú termines agotada y que termines yéndote de mi espacio de trabajo. El maltrato es generalizado. Es decir, alguien puede ser un acosador y no un maltratador. O sea, con el resto puede ser un encanto, pero a una persona en particular puede ser un acosador. ¿Qué es lo que estaba establecido el regulado de la ley? Todavía, acoso laboral y acoso sexual, pero no el maltrato.
Y a mí me parece que ahí hay un tremendo paso adelante, porque el maltrato tampoco es tolerable. Lo conversamos y estaba en algunas láminas de algunos de los módulos que revisamos respecto de que los jefes tóxicos, los jefes que maltratan, son súper caros. Si recuerdan, incluso habían algunos estudios que decían que un mal jefe acorta la vida de sus trabajadores, ¿sí? Pero además son caros porque generan rotación, licencias médicas, necesidad de preparar cuadros de reemplazo, genera malos ambientes, y en malos ambientes nosotros trabajamos peor. O sea, nosotros somos mucho más productivos cuando trabajamos en ambientes agradables, de reconocimiento, de buen trato y de respeto. Entonces, acoso laboral es generalizado, perdón, es acotado, es específico, es selectivo, y el maltrato es generalizado. Es mi estilo de gestionar. ¿Ya? Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Pues? Súper. Ahora, ¿cuál es el rol de la gestión de personas en la transversalización de la perspectiva de género? Porque hasta aquí vimos instructivos y hemos visto normas, pero en relación a lo que pudiese ser el trabajo que cada uno de nosotros, cada una de ustedes, hace en sus distintas organizaciones, ¿cuál debiera ser el rol? Y yo aquí me quiero volver a que miremos esta laminita. ¿Se acuerdan del modelo de los 4 roles de David Ulrich, ¿no? En que uno de los ejes era ser agentes de cambio. Es decir, cómo somos capaces de orientarnos a las personas con una mirada estratégica para pensar qué necesitamos construir de manera tal de que la organización transite hacia ese estado aspiracional que está declarado en la visión. Cómo somos capaces de producir cambios culturales y de ser protagonistas en la implementación de esos cambios. Esto es bien relevante, porque es la diferencia, por ejemplo, entre un área de gestión de personas que, para, por ejemplo, modificar un reglamento de calificaciones, cree que lo que tiene que hacer es hacer un muy buen diseño técnico del instrumento, o otros que piensan que una vez que eso está construido, tienen que hacer que la cultura de la organización se apropie del instrumento y se cambie la práctica de cómo llevar a cabo la evaluación y la gestión del rendimiento. ¿Sí? Esa es la distinción. Desde ese rol de agentes de cambio es que estamos llamados nosotros a liderar la instalación de la perspectiva de género. Nadie más lo va a hacer. Es probable que alguna vez llegue un jefe o una jefa muy consciente de estos temas y le interese y lo promueva, pero eso va a durar mientras esté esa persona a cargo. El área de gestión de personas es permanente, independiente de quién la lidera y quién la compone. En la medida que desde el área de gestión de personas nos instalemos en la lógica de agentes de cambio para impulsar un cambio en la forma de comprender la relación entre hombres y mujeres, e incluso más allá, en materia de perspectiva de género, de identidad de género y de expresión de género, vamos a contribuir a modernizar nuestras organizaciones y a ponerlas más al día con lo que debiera ser una gestión moderna en todo ámbito. Ahora, cambiar la cultura organizacional es súper complejo. Yo me imagino que algo de esto conversaron con André en la sesión que tenía que ver con diagnóstica organizacional y gestión del cambio. Pero para simplificar lo que tiene que ver con la gestión del cambio organizacional, hay elementos que son súper visibles, que son más fáciles de cambiar y que tienen que ver con aquellos elementos más formales. El organigrama, por ejemplo, es muy fácil cambiarlo. O la definición de objetivo y meta, alguna política, algún procedimiento, algún reglamento. Por ejemplo, cambiar el reglamento de calificaciones es fácil, ¿sí? Redestinar los presupuestos, eso es sencillo, eso es fácil de cambiar. Pero hay otros elementos que son más informales, que están más ocultos, que son más invisibles. Y esos son los complejos de cambiar. Las percepciones, las actitudes, las interacciones que se producen entre distintos grupos que naturalmente se forman en las organizaciones, las normas y creencias que tienen esos grupos, los sentimientos que mueven a las personas que se desempeñan en la organización, son mucho más invisibles, son mucho más subjetivos y por tanto más difíciles de cambiar. Y cuando hablamos, por ejemplo, de instalar la perspectiva de género, por supuesto que es mucho más fácil dictar una política de género en la organización, o decir, en esta organización vamos a hablar de los y las, y les, si quieren, pero es mucho más difícil hacer que en la práctica no se produzcan discriminaciones, o que en la práctica transformemos nuestra organización en una institución que intenta operar con perspectiva de género. Y digo intenta porque yo estoy convencido que el primer paso para avanzar en equidad de género es reconocer que por más que uno intente ser lo menos machista posible o lo más feminista posible, uno tiene sesgos que vienen dados por la formación, por la familia, por la cultura, por el que dirán, por la sociedad. Solo a partir de reconocer que tenemos esos sesgos y que no todos vamos a ser conscientes de generar, es que podemos avanzar. Y les pongo un ejemplo súper concreto. Yo trato de ser todo lo feminista que puedo porque estoy convencido de que hombres y mujeres
somos iguales en dignidad y derecho. Me carga cuando un hombre dice que ayuda en la casa porque yo... exacto, Jimena. Es un proceso de deconstrucción y de reconstrucción permanente. Yo entiendo que el hogar es corresponsabilidad de ambos y a mí me toca, me encanta cocinar además, pero yo cocino todos los días y me toca hacer el aseo y me toca mudar a la guagua y me toca bañar a mi hija y me toca surcir la pasta y me toca hacer un montón de cosas que son naturales, que son normales y que no tendrían por qué ser excepcionales. Y sin embargo, en el entorno de mi hija del medio, que es una hija adolescente que yo tengo, hay como todo un mito en relación a mi persona que creo yo que que no habla bien de mí, sino que habla muy mal de los entornos en los que ellos se desempeñan, donde viven. Si no están acostumbrados a que sus papás hagan esas cosas, no es que yo esté haciendo algo excepcional, es que la vara está muy baja. Y aún así, el otro día, por ejemplo, dije en una reunión de mi equipo de trabajo que necesitábamos hacer con un tercero un acuerdo de caballeros. Y me hicieron ver mis compañeras, oiga, pero ¿por qué un acuerdo de caballeros? El acuerdo de caballeros, señoras y señoritas, por último. Pero es natural que nos ocurran, tanto en el lenguaje como en las conductas, acciones que no son consistentes con una mirada de equidad de género. Pero es a partir de reconocer ese sesgo que podemos empezar a trabajarlos para cambiarlo. De otra forma, nos vamos a engrupir con que vamos a tener una tremenda política, pero en la práctica no vamos a lograr impacto, ¿sí? Dado aquello, pensando incluso en el diagnóstico organizacional y en los procesos de gestión del cambio planificado, es que debiéramos pensar nuestras organizaciones para ver en qué medida podemos impactar efectivamente en la cultura organizacional para que estos temas se instalen. Y ya está clarito que no va a ser por la norma 3262. Leía en el foro alguna idea súper interesante, como por ejemplo que se premiara o se incentivara a las empresas que tienen la certificación en procesos, por ejemplo, de postulación a licitaciones. Podría ser un incentivo importante, ¿sí? Cuando yo digo, de todas maneras, que esto se instale en la cultura, el primer paso, efectivamente, es forzar que las cosas pasen. Hasta hace un tiempo atrás, a mí me hacía mucho ruido, por ejemplo, hablar de discriminación positiva o de ley de cuotas, porque yo partía de la base de que como somos iguales, debiéramos compartir en igualdad de condiciones. El punto es que la cancha no está nivelada. Entonces, cuando uno habla de igualdad de oportunidades, primero tiene que nivelar las condiciones para que efectivamente haya una competencia justa. De lo contrario, es hacer competir a alguien que podrá ser muy capaz, pero parte de un estadio mucho más abajo de oportunidades. Y por tanto, en un primer ejercicio me parece que es razonable, lógico y, aunque no es lo ideal, es un primer paso, forzar las cosas. Y desde esa perspectiva, por ejemplo, la ley de cuota o la discriminación positiva creo que es necesaria y imprescindible mientras no seamos capaces de, por convicción, darnos cuenta que incorporar más mujeres en la fuerza de trabajo y más mujeres en cargos directivos son solo buenas noticias para toda la sociedad y para la organización en particular. Dicho aquello, probablemente la norma debiera ser más exigible, debiera tener más potencia y no debiera ser tan voluntaria como lo es ahora, porque finalmente lleva varios años y no logra ser un incentivo importante. Considerando lo anterior, yo les comentaba que, claro, cuando uno mira los sistemas tradicionales de gestión de personas, si uno busca los libros, no sé, de Chavenato o de algún otro, va a salir algo más o menos parecido a esto. Sin embargo, como también conversamos creo que en el módulo 2, hay varias temáticas que son emergentes y que no han sido tan abordadas, como el egreso, relaciones laborales. Destaco aquí los temas de calidad de vida laboral y conciliación, que hoy día se nos hacen súper evidentes. O sea, la pandemia nos generó, por supuesto, un montón de problemas y a un alto costo también aprendizajes y oportunidades. Y uno de los aprendizajes es que la calidad de vida laboral, la calidad de vida que tenemos los seres humanos, es fundamental para la productividad. Y los temas de conciliación no son solo temas de buenas prácticas, no son solo temas vinculados a la ética, no son solo temas que debiéramos abordar porque la organización, entre comillas, es buena. Debieran también ser considerados como una inversión, porque en la medida en que las personas tenemos resuelto los temas del hogar cuando estamos en el trabajo y no tenemos doble presencia, nuestro rendimiento también mejora. Entonces, desde esa perspectiva, por supuesto que hay un montón de cosas que podemos hacer. Y yo pongo solamente algunos subsistemas donde es más fácil identificar algunas acciones. Por ejemplo, solo para focalizarnos, en reclutamiento y selección,
en materia de conciliación y en materia de capacitación y formación. Como somos poquito y como el tiempo siempre es escaso, no vamos a hacer un trabajo grupal, pero la idea, si hubiéramos estado presencial, hubiera sido hacer un trabajo como para pensar colectivamente qué pudiésemos hacer en estos distintos ámbitos, ¿no? Ahora, le pregunto, ¿qué se les ocurre a ustedes que pudiésemos hacer en reclutamiento y selección, o en conciliación, o en capacitación, para empezar a apuntalar la instalación de la perspectiva de género con un poquito más de velocidad, con un poquito más de universalidad dentro de la gestión de nuestra organización? ¿Se le ocurre algunas acciones como concretas que pudiésemos hacer? ¿Quién se anima a disparar alguna idea? Profesor, yo acá, Beatriz. Beatriz, dale Beatriz. Mire, yo creo que en reclutamiento y selección lo que se podría hacer es alinear los perfiles de cargo y los requerimientos de la postulación también hacia los currículums de mujeres. Porque muchas veces uno crea un descriptor de cargo, un perfil para el cargo, pero deja de lado que puede haber una postulante que sea mujer, que puede estar muchas veces mucho más preparada que un hombre para el cargo, pero que por el hecho de ser mujer y de estar casado, de tener hijos, las van descartando. Entonces yo creo que desde el reclutamiento, desde el levantamiento del perfil hasta la descripción del cargo, tendría que ir más o menos la perspectiva de género en cada organización, tanto pública como privada. Súper. Yo estoy súper de acuerdo, y parte incluso de cosas tan elementales como, por ejemplo, que en un comité de selección debieran haber representación de hombres y mujeres. Porque cuando yo voy a dar una entrevista, si voy a poner ambos ejemplos, esto es súper casuístico, por supuesto no es una norma, pero un hombre frente a un comité de puras mujeres podría inhibirse, o como una mujer frente a un comité de puros hombres también podría inhibirse o podría coartar su forma de desempeñarse. La presencia de solo un género podría implicar que se hicieran preguntas que no corresponden. Por ejemplo, un comité de reclutamiento y selección formado por puro hombre y de la vieja escuela podría hacer preguntas que no son razonables. O sea, yo he visto entrevistas en que le preguntan, ¿usted es casada? ¿Piensa tener hijos? ¿Sí? ¿Por qué hay que preguntar eso? ¿Qué tiene que ver eso con el trabajo? Pero lamentablemente se pregunta, ¿sí? ¿Tiene pensado tener hijos? Es como no se nos vaya a embarazar. Estamos hablando como de hace tres siglos atrás. Entonces, efectivamente, hay prácticas que son bien concretas, que son importantes de implementar. Voy a avanzar. Para ir como ya metiendo en A mí se me algunas ocurre cosas. algo en ¿Sí, Jimena? capacitación. Sí. Bueno, respecto a lo que decía la compañera de reclutamiento y selección, yo trabajé un tiempito en eso en Santiago, en un hunter de reclutamiento y selección. Y era súper fuerte porque uno iba a almorzar, por ejemplo, con el gerente que te decía lo que quería para el cargo, y era súper directo, no mujer. Porque se embarazan, porque tienen hijos, porque etcétera. Y eso fue no hace mucho. Entonces, No, creo que en el sector público no sé cómo será, pero al menos aquí donde yo vivo en Natales, el machismo es el más arraigado de Chile. Yo creo que aquí es donde más violentan a las mujeres de todas las regiones. Y yo creo que en el circulito de capacitación, por ejemplo, yo por lo menos creo que en mi ciudad cualquier persona que esté cercana a los 50 años no tiene idea de la diferencia entre un gay, una lesbiana, un transgénero, una persona que sea, no sé, no binaria, no desconocen lo que es el concepto. Entonces yo creo que la base debería ser la capacitación y la formación. O sea, primero explicar que hay algo más que un hombre y una mujer, y una vez que ellos entiendan eso, tal vez podrían empezar a aplicarlo, pero al menos yo lo veo aquí en la MUNI de Natales, por ejemplo, y es una desinformación total. La gente que trabaja adentro tira tallas así como, el guatón fleto, la buena maraca. Esos tipos de comentarios son lo normal del día a día aquí, y no tienen idea, es un desconocimiento total, y yo creo que por ahí tiene que partir, porque no nos sirve de nada buscar mujeres,
mujeres en el reclutamiento y selección si después les vamos a estar discriminando con cada comentario que hacemos cuando entre, porque no tenemos la capacitación y la formación como para entender que hay algo más que el hombre y la mujer y la heterosexualidad? Sí, Eso. absolutamente. Yo creo que eso sin duda es un aporte. En materia de lo que decías de reclutamiento y selección, creo yo que hay algunas barreras que son también más estructurales, ¿eh? O sea, en la medida, esto es una opinión muy personal, pero en la medida que el costo, entre comillas, de la maternidad lo sigan pagando exclusivamente las mujeres, es muy poco probable que logremos avanzar en cambiar esa mentalidad. O sea, esto implica varias cosas. Implica también entender que el machismo es súper dañino para los propios hombres. O sea, que los hombres tengamos que pedir casi perdón porque vamos a pedir permiso para asistir a una reunión de apoderados, o para acompañar a una hija o un hijo a bailar al colegio, o para hacerse cargo de llevarlo al doctor, es súper complejo porque no te permite vivir la paternidad en todo su esplendor. Y es como limitarte. En la medida en que no seamos capaces como sociedad de ir nivelando los deberes y derechos en relación a la maternidad y a la paternidad, es poco probable que se eliminen esas discriminaciones que tú dices, van a seguir operando. Salvo instituciones en que se logre instalar una conciencia más plena y más de fondo. Y en eso tiene mucho que ver lo que tú decías de la capacitación y que también pone Jennifer ahí en el chat, en términos de que es necesario capacitar en temas de género. Esa distinción que tú haces, por ejemplo, entre las distintas expresiones de género, es súper fundamental, por ejemplo, para todos los que atienden público. Porque ¿cómo trata una persona que tú la ves y asumes que no es, que su género de origen no es aquel que está expresando en su corporalidad, en su vestuario? Y si te pasa el carnet y dice que se llama Luis, pero ella te dice que se llama Luisa. O sea, ¿cómo lo tratas? O sea, ahí necesitamos mucha formación. Porque Eso pasó aquí. Justo ¿pasa? yo tenía una trabajadora, es trans, es de los poquitos que hay aquí en esta ciudad tan chica, y le pasa a diario, le pasa cuando va a Movistar y aparece como Juan, le pasa cuando va a la Muni y aparece como Juan, y es súper fuerte. Y dentro también de los organismos que, por decirlo así, como servicios, como más públicos, es súper fuerte, o sea, el machismo está súper arraigado y es... más que o sea, más que el machismo, que yo creo que está por todas partes, tiene que ver con que hay una ignorancia súper grande, y mientras esa ignorancia no se resuelva, no va a haber cambio. No, yo estoy absolutamente de acuerdo. En general, todos los actos de discriminación nacen de la ignorancia, de sentir que el otro que es distinto es una amenaza. Eso pasa incluso también, por ejemplo, con la migración. Cuando en estricto rigor el mundo se pobló en base a la migración. El migrar siempre ha sido un derecho humano. Entonces, yo creo que hay mucho de formación, y agregaría a lo que ustedes señalan de capacitar en temas de género y de diversidad y de inclusión y no discriminación, agregaría que además de tener esas formaciones específicas sobre esas materias, debiéramos ser capaces de integrar en todas las capacitaciones, sea cual sea, perspectiva de género. O sea, ¿qué significa eso? Que vamos a hablar de los y las, ya pero eso es lo de menos. Por ejemplo, no poner capacitaciones que terminen en una hora en que no permitan que un trabajador o una trabajadora vaya a su casa a hacerse cargo de sus hijos, por ejemplo. No citar cuando uno sabe que hay periodos, no sé, de alta responsabilidad en el colegio, por ejemplo. O sea, hay consideraciones de orden práctico que son necesarios de considerar. Yo siempre he partido de la base de que el género tiene mucho más que ver con las necesidades prácticas e intereses estratégicos distintos que tenemos hombres y mujeres, pero que debiéramos ir conciliando en el camino. Entonces, incorporar la mirada de género en toda la capacitación que hagamos es súper importante, porque si no, podemos caer en lo que yo creo que caemos muchas organizaciones, de hacer capacitaciones para cumplir, para decir que estamos haciendo algo en relación a perspectiva de género, pero no para cambiar las prácticas culturales. ¿Sí? Esto se expresa en cosas muy concretas y pequeñitas. Por ejemplo, en mi organización, hasta hace 10 años atrás, era, si una mujer se iba a la hora que tenía que irse, nadie le decía nada. Si un hombre se iba a la hora donde cumplía su jornada de trabajo, era apuntado con el dedo. Y cambiar eso, no aceptar que te cuestionen, no aceptar, salvo excepciones, por supuesto, que te citan a una hora fuera del cumplimiento de tu horario, es súper importante, porque solo eso va cambiando las prácticas. Hoy día ya nadie se fija, y a mí la verdad que nunca me importó,
pero yo, por ejemplo, tengo súper consciente a mi jefatura, afortunadamente una persona muy criteriosa, de que yo tengo un rol súper importante para mí en mi familia y en mi casa, y para mí es lo más importante, y voy a priorizarlo siempre. Si él no lo entiende, vamos a tener un problema. Pero afortunadamente no es así. O sea, yo no tengo, por ejemplo, a diferencia de otras áreas o de otras instituciones, no tengo problema en decirle a mi jefe, ¿sabe qué? Se enfermó mi hija, así que no voy a ir. O necesito, o mi hija, o sea, si, por ejemplo, si yo le dijera a mi hija terminó con su pololo, está súper mal, así que me voy a quedar acompañándola, no me daría nada decirlo y declararlo, no tendría que disfrazarlo para conseguir ese permiso. ¿Me explico? Pero instalar eso en una cultura organizacional no es sencillo. Es un proceso en el que hay que tener harto aguante porque se viene difícil. Algunas ideas que podríamos vincular en materia de reclutamiento y selección. Y les quiero mostrar un video, además para que no sea tan fome que yo solo estoy hablando, y que lo comentemos, ustedes me dicen si se escucha, pero que creo que refleja cosas que todavía suelen pasar, pero de una manera un poco más graciosa. Díganme si se escucha. ¿Se escucha? ¿No? Déjenme ver cómo hago porque necesito que lo vean este video. Hans, ¿estás por ahí? ¿Tú me puedes ayudar a que se escuche mi video? ¿Tengo que hacer algo yo en mi computador? Desde YouTube. Es que no sé si está alojado en YouTube, yo lo descargué. A ver, ¿cómo lo hago? Que me preguntó por interno, Hans, si lo puedo compartir desde YouTube. Pero hay una opción que entiendo yo existe aquí para poder compartir el audio, ¿no? Ya, si no lo logro, se los voy a mandar pero es que era muy gracioso. Ahí dice compartir sonido, a ver si ahora sí. Dígame si ahora sí. ¿Ahí sí o no? Ya. Sí, Soy Raquel de recepción. dime, guapa. Acaba de llegar una chica y dice que tiene una entrevista. Ah, sí, dile que voy enseguida. Perfecto. Oye, Raquel, ¿cuándo aceptarás que te invite a una copa una noche de estas? Un día de estos. Venga, hasta luego. Frígida. ¿Por qué coño no pondrán la foto? Hola. Buenos días. Bien. Para no andarnos por las ramas, tu currículum no está mal. Formación cualificada, experiencia. ¿Por qué no has puesto tu foto? Para el trabajo que debo realizar no veo la necesidad. Pues en tu caso, con esos ojazos sumaría puntos. ¿Estado civil? ¿Hijos? ¿A qué viene esa pregunta? Bueno, queremos asegurarnos de que no vas a quedarte embarazada y a pedir una baja por maternidad. Sería eso un inconveniente. Francamente, con los tiempos que corren no nos podemos dedicar a hacer de ONG, así que casada, hijos. En el currículum tiene todo lo que necesitas saber. Con el paro que hay y lo difícil que es tener empleo, la actitud no es la más adecuada. Sin embargo, siento debilidad por las que os hacéis las duras. Si pones un poquito de tu parte, podría no tener en cuenta esta actitud. Perdón. Oye, mira, que en recepción me han dicho que ya te han avisado, pero tienes ahí una chica que viene por una entrevista. Veo que ya conoces a la consultora que va a hacer que levantemos el vuelo otra vez. Apenas nos hemos presentado. Viene recomendada por el director general. Dicen que es la mejor en reestructuración de personal. Así que más vale que te lleves bien con ella, no sea que te vaya a echar.
Haciendo las cosas de manera eficiente y profesional, nadie debe temer por su trabajo. Pero ya he visto que hay que hacer algunas correcciones. Haremos la reunión en el despacho del director. Por cierto, no te olvides de la chica de la entrevista. Es de las que te gustan. Con la de paro que hay y lo difícil que es tener un empleo, tu actitud no es la más adecuada. Pero si pones un poquito de tu parte, podría no tenerlo en cuenta. Por cierto, ¿cuánto hace que no actualizas tu currículum? Ya. Claro, en este caso le sale el tiro por la culata, pero en realidad, como estábamos conversando, estas cosas ocurren, ¿no? Ese tipo de entrevistas todavía ocurren, desafortunadamente más de lo que quisiéramos. Y pucha, no, cuando hablamos, por ejemplo, del currículum ciego, que a este personaje le parecía mal, estamos hablando con evitar ese tipo de cosas al inicio. O sea, ¿por qué debiera ser importante poner la fotografía? ¿Por qué debiera ser importante la pregunta sobre la maternidad o si eres casada? Claramente ahí hay otra intención. Entonces, yo lo pongo aquí porque para que ustedes vean que esto en realidad es una materia que se trabaja por todos lados. Hay hartos videos de este tipo porque finalmente todavía nos pasan esas cosas. En nuestras organizaciones que a veces pensamos que son súper modernas, todavía ocurren estas cosas. ¿Qué podemos hacer además en materia de reclutamiento y selección? Partir desde lo más básico, desde planear las dotaciones. Podemos identificar cuál es la composición de la dotación en nuestra organización, mirando niveles de profesionalización, edad, pero también género. Tenemos áreas donde está subrepresentado algún género y que no sea por alguna justificación. ¿Hay alguna razón por la que, por ejemplo, en una determinada unidad no hay mujeres? Porque podemos empezar a incentivar que haya una mejor distribución. Y cuando planeemos la dotación o los procesos de reclutamiento y selección, necesitamos mirarlo. O podrá ser que dentro de nuestros procesos algo estemos haciendo que pueda ser incluso invisible, que genere que no lleguen finalmente a ser nombradas mujeres. Y es súper importante hacerse esa pregunta, porque a veces la discriminación no es intencional. Hay actos de discriminación que ocurren sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, y lo decía, creo que Jimena por ahí, la descripción de cargo, los perfiles, o no, fue antes, fue Beatriz me parece, la descripción de cargo, perfiles, muchas veces pueden ser discriminatorios en la forma en que están redactados, en la forma en la que están preparados. Yo me acuerdo alguna vez que en un hospital de salud, en un recinto de salud, estaban buscando enfermera, y decía, se busca enfermero. Y nosotros le preguntamos, ¿por qué enfermero? No, porque necesitamos una persona que tenga fuerza para trasladar Bueno, y no puede ser una mujer. O sea, ¿cuántas mujeres tienen fuerza? O sea, ¿por qué razón parte de la base de que no va a haber una mujer competente para realizar esa función? Entonces, de repente, incluso en la forma que convocamos, es súper importante mirar. No solo el lenguaje inclusivo en la definición de perfiles, que es como lo básico, sino que también en términos de los instrumentos técnicos que utilicemos. Todo aquello debemos mirarlo para ver si pueda tener en sí misma alguna discriminación de género. Por supuesto, tenemos que garantizar un proceso que durante toda la fase evite discriminaciones. Yo creo que el uso del currículum ciego es súper elemental, pero creo que es bien importante. Hay que empezar a instalarlo. Si no lo tienen instalado en sus organizaciones, cuestiónenselo, porque es un primer paso. Como digo, es como la puerta de entrada, pero es un paso importante. Hay que cautelar que el uso del instrumento y las técnicas de selección no tengan preguntas vinculadas a la vida privada. Y a lo mejor, por ejemplo, cuando hablábamos de capacitación, más que hacer un curso, o más que solo hacer un curso sobre género, a lo mejor hay que pescar a la gente que participa de los comités de reclutamiento y selección y decirle, y estas preguntas no las pueden hacer. ¿Sí? Hay preguntas que no son válidas. Y empezar a capacitarlos, porque a lo mejor preguntan sin saber que está mal que lo pregunten. A lo mejor lo preguntan y hacen comentarios que pueden ser incluso para caer bien, y que en realidad sí generan un impacto en el receptor, en la persona que tiene al frente, que incluso su desempeño en una entrevista. En los programas de inducción también hay que evitar sesgos implícitos o explícitos que refuercen la división tradicional de roles, y hay que informar normas internas, los reglamentos, las políticas de conciliación, de bienestar, entre otros. O sea, como primera cosa en materia de reclutamiento y selección, uno podría hacer un checklist con estos temas.
Cuando hablo, por ejemplo, de sesgos que no nos damos cuenta, yo les pongo, por ejemplo, esto en pantalla, que es una campaña de vacunación. Yo he visto varios casos como este. Había uno que no logré volver a encontrar, pero que alguna vez vi, que decía campaña de evacuación familiar y salía una mujer con el hijo en brazos. ¿Saben cuántos varones llevaron a su hijo a vacunarse en esa oportunidad? Nada. Porque el mensaje era, este es un tema de las mujeres. La mujer ve la salud de la familia y la mujer tiene que llevar a los niños a vacunarse. Entonces aquí probablemente no lo hicieron con ninguna doble intención, pero este ni siquiera es tan gráfico como el que le estoy contando. Pero efectivamente uno puede cometer actos de discriminación sin darse cuenta. Este me parece muy grave. Esto salió hace 4 años atrás, que era una llamada en el Día Mundial de la Salud Mental. Hablemos de la depresión. Miren, y son 2 mujeres. O sea, el sexo débil. ¿Eh? O sea, como si los hombres no tuviéramos problemas de salud mental. Entonces, estoy diciendo, a veces en cosas tan obvias se nos puede pasar que estamos generando discriminación. Y es nuestro rol desde gestión de personas evitar que este tipo de cosas nos pasen. Esto suele pasar. Si ustedes buscan en internet van a encontrar miles de ejemplos más de cosas como esta, que efectivamente son discriminaciones sexistas. Buscamos personal para relaciones públicas, puras mujeres. Es como también volver a decir, hay ciertas funciones que las mujeres pueden hacer. Es una división, es como perpetuar la división de roles tradicionales llevado al mundo del empleo. ¿Sí? Aquí sale incluso que tienen que ser mujeres, que tienen que tener buena presencia y enviar fotos. O sea, todo mal, todo mal. Dime, Jimena. Quería hacer un comentario, pero no sé cómo expresarlo para que no suene mal. Pero estaba leyendo ahí que dice casinosparaguayos.com.py y siento que al menos aquí en Natales, yo siempre me movía en un grupo bastante más, como más abierto de mente y teníamos todo muy interiorizado esto, como que me choca ver estas imágenes porque vivo como en un contexto bien, bien antipatriarcal. Pero me pasa que todas las chicas que trabajan conmigo son venezolanas y en sus familias es todo lo contrario, es un machismo súper fuerte de las extranjeras que están conmigo, al menos, de las colombianas y las venezolanas. Es súper fuerte. Por ejemplo, hay una chica que tiene 2 hijas, una tiene como 12, la otra tiene como 6. Y el otro día fuimos a la casa de otra compañera de trabajo y les hicimos jugar PlayStation. Y resulta que las niñas eran secas, pero nunca habían jugado y eran súper buenas, y el papá no les compraba porque el papá dice que el PlayStation es un juego para hombres, no para mujeres. Entonces, esa cultura que ellos traen, siento que vuelve, es como otro choque cultural, no sé, a nivel laboral igual. Por lo menos ellas salen a trabajar, no se quedan en la casa siendo mamás, sino que salen a trabajar. Pero siento que tienen otros elementos culturales que retrasan el avance que estamos tratando de hacer. No sé si me explico. Se explica muy bien. En el fondo el tema de la migración, yo creo que aporta mucho más que lo que nos genera de costos, por decirlo de alguna manera. Yo creo que en general es un tremendo aporte tener migración. Esto es una opinión muy personal y por supuesto que respeto si alguien no opina lo mismo, pero por supuesto que también hay cosas que debemos mejorar. Pues te lo pongo por un ejemplo súper completo. Manejan harto mal. Si le ha tocado oportunidad de viajar por Latinoamérica, con todo lo que nos quejamos los chilenos de cómo manejamos, aquí se respetan harto las leyes del tránsito. En otros países los discopares no existe, el paso, anda a pasar por un paso cebra y se maneja a puro bocinazo. Y yo he visto en algunos deliveries, sobre todo manejados por muchos extranjeros, que están replicando un poco eso. Entonces tenemos que hacer un proceso que tiene que ser proactivo de formación para que también se adapten a las normas donde nosotros ya hemos consolidado ciertos cambios. Y esto que tú dices es súper importante, yo creo que es necesario trabajarlo. Pues ahí hay otro ejemplo, por ejemplo, también hay extranjero que dice peluquera, que sea esteticista. Bueno, ¿por qué una mujer peluquera? Lo que yo quería graficar en estas 2 imágenes en particular es que tiene que ver con cómo se vuelve a trasladar al espacio del trabajo la división más tradicional de roles. ¿Sí? Es como que para algunas cosas tienen que ser mujeres. Ahora, en el caso de Paraguay probablemente se dan otras condiciones. El caso paraguayo es bien excepcional porque la mayoría de los profesionales son mujeres. Y eso ocurre porque después de la guerra del Chaco, que en la guerra del Chaco murieron la mayor cantidad de hombres, o sea, y fueron las mujeres las que empezaron a estudiar. Hay una situación bien particular y bien distintiva en relación al resto de Latinoamérica, pero
Pero pongo el caso porque quería graficar un poco cómo uno puede discriminar incluso a partir de temas gráficos. Ya, ese no me acuerdo ni por qué lo puse, pero hay uno que dice limpiadora. Eso me lo voy a saltar porque era casi un chiste, pero después en materia de capacitación y formación, ¿qué cosas podemos hacer? Por supuesto hay que identificar las demandas de capacitación del personal de las mujeres de la organización, sobre todo en aquellas donde las mujeres pueden estar sobre representadas. O sea, les estamos entregando todas las condiciones para que puedan después competir, por ejemplo, en un proceso de movilidad, igualdad de condiciones. No sé si vamos a alcanzar a mirar todas las buenas prácticas que tenía para compartirle, pero más adelante en la PPT, por ejemplo, hay el caso de un programa que se llama Red de Mujeres Líderes, en que básicamente lo que se dice es, dado que las mujeres, ¿se acuerdan del concepto de techo de cristal que vimos ahí en alguna de los módulos? Dado que las mujeres enfrentan más dificultades para acceder a cargos de alta dirección pública, ¿qué podemos hacer que no signifique caer en un acto de discriminación a la inversa? Bueno, prepararlas para que puedan postular con mejores condiciones a un cargo de alta dirección. Y hay un proceso de mentoría en que mujeres que han sido líderes o han tenido cargos de alta responsabilidad hacen un proceso de mentoría a una, dos o tres personas que las organizaciones proponen para acompañarlas durante un año, ayudarlas a resolver problemas, hacerle un proceso, no de coaching, sino que de mentoría propiamente tal, y de acompañarlas de manera tal de que cuando ellas decidan postular un cargo de alta dirección, tengan mejores habilidades o competencias que las que tenían antes, y desde esa perspectiva ayudarla a preparar. Bueno, eso es algo que sí se puede hacer. ¿Cómo somos capaces de contribuir a la disminución de brechas de género? También fortaleciendo las habilidades de las mujeres en aquellas temáticas en las que puedan estar sobre representadas y que por supuesto sean parte de su interés. Hay que mirar los datos de ausentismo en la capacitación que pueden también estar vinculados a aspectos relacionados con género. Nosotros necesitamos adaptar nuestra estrategia. Cuando yo les decía, por ejemplo, la temporalidad, a lo mejor no hay que poner capacitación en las semanas de vacaciones de invierno, de vacaciones del colegio, porque habitualmente es un periodo en que los niños están en la casa y las mujeres van a tener a lo menos la preocupación de que los niños no están en el colegio, sino que están en la casa, y por lo tanto hay que tratar de generar mejores medidas de conciliación. Estoy poniendo solo un ejemplo, que es una hipótesis, pero solo lo que quiero graficar es que a veces no miramos ese tipo de cosas que pudiesen ser muy obvias cuando pensamos nuestras estrategias de capacitación. Entonces tenemos que evitar que hayan, antes de acceder a una formación incluso, nosotros mismos podamos estar generando un desincentivo. Hay que incorporar, y esto es lo que decía Jimena, de manera periódica en la capacitación institucional, la temática de género. O sea, tiene que ser permanente. Esto no se agota con una charla, con una capacitación, esto tiene que ser permanente. Hay que considerar allí que ningún proceso de cambio se realiza con una capacitación. Y hay que empezar a entender que las habilidades blandas, las habilidades directivas, mal llamadas habilidades blandas, son súper importantes para consolidar liderazgos positivos, basados en el buen trato. Hay que tratar de también capacitar a nuestros jefes para que nos ayuden a promover buenos ambientes de trabajo, ambientes saludables. ¿Qué otras cosas podemos hacer en materia de gestión de personas? Por supuesto que en todos estos temas, en todas las temáticas vinculadas a recursos humanos, podemos hacer cambios importantes. Voy a avanzar para poder mirar algunas buenas prácticas que me interesa compartirles. Algunos ejemplos de prácticas que pudiéramos mirar si son tan replicables. Primero, del sector privado, aquí hay dos. Les voy a poner una de estas nomás para que la miren. Díganme si se escucha. La equidad de género es posible y lo podemos demostrar con nuestra propia experiencia. Por eso, invitamos a los hijos de los trabajadores de Bagó para conversar, porque como sabemos, los niños siempre dicen la verdad. Porque yo creo que jamás me dejarían sola. Desordeno harto. Si fueran puros 7, yo creo que pensarían que yo soy un robot. Cuando quiero alcanzar algo y que está alto, yo le aviso a mi papá porque es más alto. A mí me encanta jugar ping-pong con mi papá. Me gusta más que estuviéramos los tres porque siento que es mejor estar familia. Salimos a jugar con mi papá a la cancha. A veces mi papá me va a dejar al colegio. Se está quedando pegado, por eso, perdón que lo pare, pero
si no hago esto, probablemente se quede pegado. Papá me va a dejar al colegio y a veces mi mamá me va a dejar al Se colegio. escucha demasiado mal, así que me lo voy a saltar y después les comparto el video. Estos dos videos son una experiencia del laboratorio Pagó, que está vinculado a incentivar la corresponsabilidad en la formación parental. Y por tanto, hombres y mujeres gozan de los mismos derechos para pedir permiso para sentarse en el trabajo, para ir a una actividad en el colegio. Ellos han trabajado con las jefaturas para que no hayan cuestionamientos de ese tipo. Porque en otros lugares, un hombre que dice yo voy a llevar a mi hijo al doctor, muchas veces recibe como contrapregunta, ¿y no lo puede llevar tu señora? Ellos han trabajado mucho la corresponsabilidad, han incentivado las habilidades parentales en hombres, de manera que también participen y incentivan la participación en aquellas actividades, por ejemplo, escolares que tienen que ver con los hijos. Entonces, aquí han ido un paso más allá del cumplimiento de la ley y lo que buscan es incentivar que los hombres también participen de la vida familiar. Sí, conciliación laboral equitativa, efectivamente. Entonces, es una experiencia súper bonita. Yo les voy a mandar estos videos porque son súper cortitos, donde deben durar 2 o 3 minutos, pero a mi juicio son bien ilustrativos de una empresa privada que está dando un paso mucho más allá de lo que la norma le exige. Y están súper concentrados en estimular una corresponsabilidad. De hecho, ese proyecto, esa experiencia se llama precisamente así. Así que es una experiencia súper interesante. Les voy a compartir los links de los videos. Voy a saltarme esto, pero... Después hay este es un poco más general. Este es un programa financiado por la Fundación L'Oréal que se llama For Women in Science, que básicamente lo que busca es estimular a las mujeres en el mundo de las ciencias, pensando que es un sector en el que también han sido muy subrepresentadas. Y básicamente es un programa de premiación en que le entregan, por supuesto, recursos económicos y que lo que busca es fortalecer la participación femenina en todos los continentes en el desarrollo de la ciencia. Entonces, desde el sector privado hay muchas más experiencias prácticas, por supuesto, pero estas dos me parecían importantes porque una bien macro, en un área de verdad donde la mujer en general ha sido poco reconocida. Es cosa de mirar cuando se hacen estos rankings de los genios y los mayores aportes científicos en la historia, y aparecen puros hombres, cuando en estricto rigor hay mujeres que han sido fundamentales, y no estoy hablando solo de Marie Curie, sino que de un montón de mujeres que han sido pioneras en la ciencia, en materia de astronomía. Hay descubrimientos fantásticos realizados por mujeres y que no se conocen, no se difunden de la misma manera. Y la otra porque es muy práctica. Lo de Pagó es una experiencia súper concreta de cómo somos capaces de incentivar la corresponsabilidad y cambiar la cultura de la organización para que no sea mal vista esa corresponsabilidad parental. Y eso también es un paso súper positivo. ¿Qué es lo que traje del sector público? Bueno, hay un banco de buenas prácticas laborales que les puedo después compartir, donde hay estas fichas que además están los datos de contacto por si a ustedes les interesa preguntar cómo funciona o si sigue funcionando esta iniciativa. Hay aquí una campaña comunicacional del buen trato a otras cosas más concretas que se las quiero mostrar. Aquí hay un programa también de desarrollo de habilidades parentales que desarrolló la Subsecretaría de Prevención del Delito. No me voy a detener en todo, pero les quiero mostrar estas fichas, pero para que ustedes lo vean. Este es muy interesante, es un centro de cuidado infantil. ¿Qué es lo que les pasaba aquí en el hospital de Copiapó? Que se dieron cuenta que muchas mujeres en el término de su jornada laboral recibían a sus hijos que venían saliendo del colegio. Es decir, para que no se pasaran solo a la casa, pasaban a buscar a sus mamás al colegio y se quedaban esperando en las salas de espera de los pacientes. Entonces, primero, eso es súper complejo, genera riesgos a la salud, y además es una preocupación para las mujeres, pues saber que el hijo está en la sala de espera esperándola hasta que termine su jornada laboral era un tema. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Construyeron un centro, no construyeron, sino que dentro de las mismas dependencias instalaron un centro de cuidado infantil, destinaron a algunas profesionales para que acompañaran a esos hijos, les pusieron taller educativo, algunas tecnologías, computadores, etc. Entonces, llegan los niños y en vez de irse a la sala de espera de pacientes para esperar a las mamás, se van a este centro de cuidado infantil, donde le hacen actividades, los apoyan con las tareas, les pasan el computador con internet, los apoyan en las tareas que tienen que llegar a hacer después, y la mamá está mucho más tranquila hasta que terminan su jornada de trabajo. No trabajan con la presión de saber que tienen esa preocupación. Es súper simple, no son grandes recursos, este no es un centro gigantesco ni demanda una tremenda inversión. Estamos hablando de un hospital, de una región
que no está cerca de Santiago, que tampoco gozan de la mayor cantidad de recursos, sin embargo, al hacer eso, resolvieron los problemas de conciliación de un montón de personas. Estamos hablando de aquí hace como 3 años atrás, en ese minuto atendían 22 niños que pasaban del trabajo, del colegio al trabajo de la mamá a esperar que salieran. Espero que en algún minuto también sea también de los papás, que también puede ocurrir, ¿no? Después, este es un tema súper bonito, sala de lactancia. Este no es el único, no es el único organismo, hay varios. De hecho, el primer centro de lactancia, o lactario, se creó en el servicio civil, en el tiempo en que Rodrigo Egaña era el director. ¿Qué es lo que ocurría? Voy a relatar un poco esa experiencia, pero que es muy parecida a esta de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Bueno, el servicio civil era hasta hace muy poco una organización con un promedio de edad muy bajo, con muchas mujeres en edad de maternidad, y se daban, no sé, al año 3, 4, 5 embarazos en paralelo. Y ocurría que muchas de las mamás que ya habían terminado su periodo de postnatal, volvían al trabajo, pero todavía estaban en lactancia. Y al final pasaba que tenían que ir al baño, o a la cocina, alguien sujetando la puerta para que nadie entrara, a sacarse leche, porque tampoco podéis tener la leche todo el día, es dañino, ¿no? El problema es que esa leche quedaba o en el refrigerador junto a los alimentos de todos el resto de los funcionarios, con todo el riesgo de contaminación que eso implica, o la tenían que botar. Entonces era una tremenda preocupación. En la medida que se empezaba a acercar la hora que bajaba la leche, las mamás empezaban a pasarlo bastante mal. Y además suele coincidir que les baja la leche cuando la guagua tiene hambre. Entonces era una preocupación y una desconcentración permanente. ¿Qué es lo que se hizo? Habilitar una sala con un sillón cómodo, con un equipo de música, con un frigobar y con absoluta privacidad, de manera que las compañeras que necesitan hacer extracción de leche se iban ahí, ponían llave, se sacan con toda tranquilidad la leche, la dejan guardada en el refrigerador y al término de la jornada las toman, se la llevan y la utilizan. Una cuestión que es súper simple, tiene un tremendo impacto porque genera condiciones para el trabajo incluso. O sea, si uno lo quisiera pensar, no solo, insisto, desde el punto de vista de la dignidad humana, que ya para mí es suficiente razón, sino que incluso de la rentabilidad, es una súper buena idea, porque las compañeras trabajan mucho más tranquilas y desde esa perspectiva su productividad es mayor, no tenían la presión de partir corriendo apenas terminaban la jornada. Es decir, hay un montón de factores que son súper contributivos. Ahí también hay una experiencia parecida en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, están los datos de contacto, así que con los resultados y cómo se implementó. Flexibilidad horaria y banco de horas. No sé si ustedes tienen instalada la flexibilidad horaria. La flexibilidad horaria se puede hacer de varias maneras. Hay servicios que lo que hacen es que le dicen a las personas, elija usted un rango de horas para ingresar, de acuerdo a sus necesidades, y en función de esa decisión, usted va a tener que entrar durante el año en determinada jornada y retirarse en determinado horario. Una experiencia más profunda, y que es la que tiene el IPS y otras organizaciones, es decir, el IPS tiene esto de las 3 franjas horarias. Otras organizaciones lo que hacen es decir, usted puede llegar entre las 7:30 de la mañana y las 10 de la mañana, y se va cuando cumpla las 9 a jueves o las 8 horas de lunes a viernes. O sea, si yo llego a las 7:30, me puedo ir a las 4:30. Si llego a las 7:40, me puedo ir a las 8:40. Si al otro día llego a las 10, me voy a las 7. ¿Cuál es la gracia de esto? Que no necesito yo matricularme con un horario, sino que entiendo que puedo tener todos los días una situación distinta, porque puede ser que un día me atrase por razones del tránsito, o porque un día en particular tenga que hacer un trámite en el colegio, por ejemplo, antes de irme al trabajo, pero otros días me conviene llegar a las 7:30 porque me conviene muchísimo salir a las 4:30 para llegar a retirar al niño al colegio, etc. Entonces, reconoce que podemos rendir igual siendo que tenemos ese ancho de banda para llegar en la mañana y por lo tanto para irse en la tarde. Pero implica unos cambios culturales importantes. Implica no poner reuniones antes de que llegue la última persona, antes de las 9:30, 10, ni poner reuniones más allá de las 3:30, 4, para que la persona que llegó a las 7:30 se pueda ir en el horario que le corresponde. Es difícil, pero se puede hacer.
es cosa de voluntad y de cambiar las prácticas culturales de las organizaciones. Entre otras cosas, aprender a hacer reuniones más breves, porque a veces nos reunimos en 2 horas para algo que podríamos habernos tomado 30 minutos. O incluso muchas veces, muchas reuniones podrían haber sido un correo electrónico. Así que eso como flexibilidad horaria y banco de horas. Este es el programa, ya se los comenté hace un rato, se lo anticipé, Red de Mujeres Líderes en el Estado. Aquí está explicado cómo funciona y algunos datos de estadísticas, así que se los voy a dejar también para que lo puedan mirar en la presentación. Están los requisitos de postulación, etcétera, etcétera. Pero quiero ir cerrando un poco ya, no abusar más del tiempo de ustedes, con algunas reflexiones más generales también del diplomado y también en materia de género. Nosotros no podemos hacer vista gorda que hemos vivido 2 años súper complejos. Si uno lo extendiera al estallido social de octubre del año 2019, todavía es más tiempo, ya, ahí completamos 2 años, en que la crisis sanitaria y ese contexto anterior van condicionando y cambiando los desafíos que tenemos en materia de gestión de personas y también de género. ¿Qué cosas a mi juicio ha evidenciado la crisis? Yo diría, primero, la importancia fundamental que tiene el Estado para las personas. Cuando muchas veces se cuestiona a los funcionarios públicos, lo que pasó con la pandemia es que los servicios públicos siguieron funcionando y siguieron en primera línea entregando los servicios a la ciudadanía. De más está decir el sector salud, pero en general las personas pudieron seguir haciendo trámites que requerían del Estado en todos sus niveles, incluidas las municipalidades, que son la puerta de entrada para muchos ciudadanos y ciudadanas a este ser extraño que es el Estado. Y por lo tanto, en realidad, nadie puede negar la importancia que tiene el Estado para el bienestar de la ciudadanía. Y eso que parece súper obvio, muchas veces se pone en cuestión y creo que la pandemia volvió a relevar la importancia de los servicios públicos. Y yo he escuchado y leído muchos artículos que reconocen cómo los funcionarios y funcionarias públicas siguieron trabajando, siguieron sacando adelante, siendo personas que igual éramos afectados por la situación y el contexto. Y sin embargo, seguimos en la primera línea, por decirlo de alguna manera. Mientras más cerca a las personas y sus problemas, mayor relevancia cobra la gestión pública. Y esto lo digo pensando en los gobiernos regionales particularmente y en las municipalidades. La vinculación, la sintonía fina que tienen con la ciudadanía es muchísimo mayor que en los niveles centrales. O sea, el conocimiento que tienen de sus territorios y por tanto la validación que tienen respecto de la ciudadanía, incluso el reconocimiento público que tiene la ciudadanía respecto de estas organizaciones es súper alto. Y desde esa perspectiva es necesario considerar que tenemos que pensar la estrategia de desarrollo con mayor incorporación de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales. La gestión de personas es clave para el cumplimiento de estos desafíos emergentes, es decir, nosotros seguimos trabajando como funcionarios y funcionarias, seguimos al pie del cañón, y gracias a eso se cumplieron en general todos los desafíos que tenemos. Es cosa de ver el personal de salud, lo clave que ha sido para poder contener la pandemia, probablemente en situaciones muchas veces de colapso, con vacaciones postergadas, con sobreturnos, etcétera, etcétera. Lo mismo que los profesores que han hecho una pega, a mi juicio, bien tremenda. Las soluciones no vienen desde arriba, los gobiernos locales fueron bien pioneros, sobre todo al principio, por poder lograr llevar a los territorios estas soluciones que a veces se piensan en el nivel central. ¿Qué otras cosas me parece que son importantes de considerar? Nosotros como gestión de personas nos tenemos que caracterizar, y la pandemia demostró que así fue, niveles de flexibilidad mayor que otras áreas de la organización. Fuimos los primeros que tuvimos que adaptarnos a esta nueva coyuntura, a esta nueva situación, y fuimos además los que empezamos a generar condiciones para que el resto se pudiese adaptar. También hay harta investigaciones y artículos que reflexionan respecto a cómo la gestión de personas efectivamente se transformó en un elemento clave. La gestión de personas es lo que hace que las cosas pasen en la organización. Así de central y de crítico es, y la pandemia lo que vino a hacer es poner en evidencia aquello que a veces se pierde de vista. ¿Sí? El contexto socioemocional sí es determinante en el nivel de desempeño laboral. Por eso que después de esta pandemia muchos han hablado de que viene la pandemia de la salud mental. Y efectivamente tiene que ver con que hemos vivido 2 años absolutamente excepcionales y tensionantes. Y se los transmito a ustedes porque en cierto modo van a liderar, van a ser
palancas de cambios en sus organizaciones en materia de gestión de personas. Y es súper importante poner sobre la mesa el tema de la salud mental. Dicho aquello, toda crisis siempre tiene dos polos, cualquiera se trate la crisis, una es visto como problemas y la otra como oportunidades. Y por supuesto que esta pandemia nos ha generado problemas tan graves, lo más crítico por supuesto es la pérdida de vida humana, pero también nos genera oportunidades y si no somos capaces de abordarlas, es un tremendo desperdicio de todos los costos que esto ha tenido. Hay problemas que son globales, que quedan en evidencia con la pandemia, que tienen que ver con la vulnerabilidad, con la precariedad, con el desempleo, con la desigualdad que existen en los países y en las sociedades en general, y sobre todo en los países en vías de desarrollo y subdesarrollados, donde tenemos niveles de inequidad social muy altos, y que son problemas más estructurales, pero también hay problemas más específicos. Hoy día tenemos un aumento de patologías psicológicas y psiquiátricas, hay trastornos del sueño agudizados, muchas crisis de angustia y de pánico. Yo no sé si habrá alguien en el país que no haya tenido alguna crisis de este tipo en todo este periodo. Depresión, distanciamiento, yo creo que le pongo social entre comillas, porque más bien debería ser distanciamiento físico al que estamos sometidos más que distanciamiento social. Tendríamos que tener más redes sociales todavía en circunstancias como la que hemos vivido. Y tensiones conciliatorias que han afectado mucho más a las mujeres. Hay harta evidencia de que la mujer se ha llevado doble o triple trabajo con la pandemia, a diferencia de los hombres. El nivel de involucramiento de los hombres haciendo teletrabajo en tareas del hogar y en tareas vinculadas a la educación de los hijos, por ejemplo, ha sido prácticamente nulo, y ese costo se lo han llevado a las mujeres bajo su hombro. Esto no es algo que diga yo, sino que hay harta investigaciones al respecto. Aquí hay, por ejemplo, uno de las